Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Me están escuchando ustedes? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, me alegra, me alegro. Teníamos alguna dificultad para ingresar. Complicado venimos hoy, ¿eh? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Han tenido muchas clases de familia, dos o tres? Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. ¿Y qué les parece la materia? Es muy linda, ¿no es cierto? Bueno, quiero compartir con ustedes este Power. Díganme si lo están viendo. No se ve. No se ve. ¿Qué tengo que hacer para que lo vean? ¿Ahora? Profe, yo ayudo si quiere. ¿Cómo? Vaya primero a Zoom y fíjese que abajo aparece con un icono verde al principio donde dice compartir pantalla. Dice participante, chat, compartir pantalla, grabar. A ver. Es que se me ha borrado totalmente la pantalla del Zoom. Acá la encontré. Bueno. eh, hay algo que está mal acá. Ustedes saben que yo el año pasado di clases sin ningún tipo de problema y hoy estamos así como si fuera el primer día. Ahora no los puedo ver a ustedes, nada, un desastre. Ahí está. Ahora nos vemos. Bueno, compartir pantalla, acá está. Ahora sí. ¿Ahí ven? Ahora sí estamos viendo. Ahora lo ven. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy entonces del modelo de protección integral de derechos y vamos a hablar también del sistema de promoción y de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando del sistema de promoción y de protección de los derechos de la niñez, de la infancia. Bueno, miren, acá puse algunas cosas como para arrancar, para que ustedes tengan más o menos un poco de letra en caso que les toque este tema en el examen. Nosotros decimos que este sistema viene como resultado de este movimiento de derechos humanos, que es un movimiento, por supuesto, internacional, referido a la protección que tiene la persona humana y también los derechos fundamentales de las personas humanas. ¿Frente a quiénes? Frente al Estado, pero también frente a otros particulares. Y esto nos ha dejado como resultado este modelo de protección integral de derechos. Luego, después, esto se materializó y se hizo efectivo en esto que nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, constitucionalizados, que son los instrumentos internacionales de derechos humanos, que se logró con el acuerdo de distintos estados, llamados estados parte, entre los cuales Argentina fue parte signataria. Así que ese es el origen de este modelo de protección integral. Y empieza entonces un proceso llamado proceso de especificación de derechos que tiene en cuenta quiénes son las personas más vulnerables de la sociedad humana, de la sociedad donde vivimos. ¿Quiénes les parece a ustedes que son las personas más vulnerables? En principio los niños. Cuando hablamos de niños, vamos a hablar técnicamente de las personas menores de edad. ¿Sí? Las personas menores de edad, desde su nacimiento hasta los 18 años. Esto incluye a los adolescentes. Esta categoría que arranca a los 13 años. De 13 a 18 son adolescentes. Entonces, este proceso de especificación de derechos a favor de las personas más vulnerables de la sociedad, de los grupos más vulnerables, nos deja como resultado que la vulnerabilidad pasa afinca en los niños y en los adolescentes como personas menores de edad, también en las personas que sufren discapacidad, también en los ancianos y también en las mujeres. Y acá me detengo un segundo cuando hablo de las personas con discapacidad. Vean ustedes que no estoy diciendo
los discapacitados. Ni estoy diciendo el discapacitado. Estoy diciendo la persona que sufre o la persona afectada de discapacidad. Saben que es importante que nosotros empecemos a cambiar nuestro lenguaje, porque discapacitado no es un calificativo para ninguna persona, no se la puede adjetivar de esta manera. Pero sí, siempre vamos a hablar de personas afectadas de discapacidad, de personas que sufren discapacidad, de personas que tienen, vulnerabilidad a causa de esta discapacidad que sufren. Y también cuando hablamos de niños, no hablamos del menor. Escuchan ustedes en la tele todo el tiempo y dicen, ¿qué pasa con el menor? Ya no le decimos más el menor, porque ya no es más el menor. Desde que la Convención de los Derechos del Niño posicionó al niño como un sujeto de derecho, pero también como una persona que es el eje de protección del derecho, eje de protección jurídica, ahora decimos que es una persona menor de edad. Es una persona en formación. Es una persona en desarrollo. Pero no le decimos más el menor. Primero porque no es menor a nada. Y en segundo lugar porque es titular de un montón de derechos específicos. Y entonces ya no le decimos más el menor. Así que, bueno, vamos cambiando nuestro lenguaje. No solo porque técnicamente es así, sino porque es un lenguaje más inclusivo que tiene en cuenta no solamente cambiarle una letra a las palabras, eso no tiene tanta inclusión. La inclusión tiene que ver con el respeto a las personas que sufren discapacidad, el respeto a las personas que tienen una minoría de edad porque están en formación, el respeto a las personas mayores, a los adultos mayores, no le decimos a los viejos, pero yo sé que hay muchos profesores que prefieren decirle viejos, y eso también es una cuestión de... No, ahí no me meto con el respeto, porque en realidad hay algunas cosas que están asumidas. Una cosa es el viejo y otra cosa es el viejismo. A ese sí que no lo atendemos. Bueno, vamos entonces a ver qué es esto de la condición de vulnerabilidad. Miren, este es un tema muy importante. La condición de vulnerabilidad es una condición que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a tratar con personas que tienen situación de vulnerabilidad. Miren, ¿qué significa ser vulnerable? Una persona es vulnerable cuando en relación a otra está en una situación más desventajosa, por muchas razones, que después podemos ver. Entonces, cuando hay una desventaja, y una desventaja que pone a las personas en asimetría, y que a la hora de ejercer sus derechos las hace más débiles y sus derechos podrían ser vulnerados, estamos frente a una persona que a veces no puede reconocer el alcance de las decisiones que toma, por ejemplo, un niño. Entonces, las personas menores de edad, los niños y los adolescentes son vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Bueno, por su condición de personas que están en este proceso de formación y de desarrollo que va hacia la adultez, pero todavía le falta un tramo. ¿Quiénes son estas personas menores de edad? ¿Son titulares de derechos? Sí. Desde que están en gestación pueden ser titulares de derechos. Del derecho a la herencia, pueden recibir una donación, con la condición, por supuesto, si están en gestación, que no están con vida. ¿Son incapaces las personas menores de edad? No, no son incapaces. Son personas que están en proceso de formación y de desarrollo. ¿Tienen capacidad? Sí. Tienen una capacidad que se llama autonomía progresiva o capacidad progresiva. Recuerden esto, los niños y adolescentes no son incapaces. Tienen capacidad o autonomía progresiva. Déjenme que conteste un segundo. ¿Hola? ¿Hola? Bueno.
tienen capacidad o autonomía progresiva. ¿Qué significa la capacidad o la autonomía progresiva? Bueno, este es un concepto que está en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y qué significa? Que a medida que una persona menor de edad se desarrolla, a medida que va creciendo en edad, también va creciendo en madurez, también va creciendo en mayor discernimiento. ¿Qué es esto del discernimiento? El discernimiento nos permite a nosotros tener un juicio cada vez más correcto. Por ejemplo, para separar lo justo de lo injusto, para separar lo bueno de lo malo, para separar lo que me conviene de lo que no me conviene. Entonces, a medida que vamos creciendo en edad, vamos adquiriendo mayor grado de discernimiento para tener mayor razonabilidad en las decisiones y también mayor madurez. ¿Qué significa esto? Que a medida que crecemos, estamos en mejores condiciones para ejercer nuestros derechos por nosotros mismos. Entonces, ¿una persona menor de edad es incapaz? No. ¿Es titular de derechos? Sí. ¿Y qué pasa con su capacidad? Bueno, tienen capacidad, estoy repitiendo para repasar, tienen capacidad o autonomía progresiva. Es decir, que a medida que van creciendo en edad, también van teniendo mayor nivel de razonamiento, de madurez en su desarrollo, y entonces pueden ejercer sus derechos por sí mismas. Eso significa que los representantes ya no tienen que ejercer todos sus derechos, sino que a medida que van creciendo en edad, los pueden ejercer por sí. Y por eso, como hay una situación de vulnerabilidad, a la hora de ejercer los derechos, necesitan mayor protección, necesitan mayor resguardo para evitar que estos derechos sean violados. ¿Cuándo es vulnerable una persona? Lo puse acá para que ustedes lo tengan, si después les voy a dejar el power. Cuando se encuentra en situación de desventaja frente a otras personas por distintas razones, hay que tenerla en cuenta a la hora de ejercer los derechos que tienen como titulares todas las personas y se les debe brindar una protección especial para evitar que esos derechos sean vulnerados. ¿Son titulares de derechos niños y adolescentes? Sí. Y con respecto al ejercicio, bueno, tienen capacidad o autonomía progresiva. Repetimos. Cuando no tengan entonces grado de madurez suficiente, ¿cómo van a ejercer los derechos? ¿A través de quién? De sus representantes. ¿Quiénes son los representantes? Los padres, los progenitores, que están en ejercicio de la responsabilidad parental. Es decir, aquellos que han emplazado al hijo en el estado de hijo a través del reconocimiento, a través de la inscripción de su nacimiento. Veamos un poquito entonces qué es esto de la Convención de los Derechos del Niño. Les recomiendo, mis queridos, que lean la Convención de los Derechos del Niño. Si es posible, mesita de luz, los días de esos que uno está como mucho viento afuera y no se puede salir. Bueno, léanla porque les va a encantar. Es muy linda de leer y muy interesante su lectura. Sobre todo porque la Convención de los Derechos del Niño es el estatuto constitucional de la niñez. Ya dijimos hoy, es un instrumento internacional de derechos humanos. Y los derechos humanos de los que hablamos son estos que se han reconocido a niños y adolescentes. ¿Comparten los niños y adolescentes los mismos derechos de los adultos? Sí, pero también es cierto que tienen un plus de derechos. Y también es importante decir que la Convención de los Derechos del Niño, lo repetimos, ubicó, posicionó al niño como sujeto de derecho y también como eje de protección jurídica. Bueno, le puse un pequeño extracto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fornerón e hijas con Argentina, y dice la Corte, la Convención de los Derechos del Niño, lo que hace es definir
¿Qué alcance y qué contenido tienen estas obligaciones que asume el Estado en relación a la infancia? Vamos a entrar entonces, si quieren ustedes vamos a hacer un paneo. Esto no está en el Power, pero lo podemos ir repasando, porque quiero que cuando ustedes lean la Convención de los Derechos del Niño tengan en cuenta esto. Miren, la Convención, que desde el año 1994 se encuentra incorporada al bloque de constitucionalidad federal, se integra con este bloque de constitucionalidad del que hablamos. ¿Cómo está formado? Por la Constitución Nacional. Anótenlo si quieren, porque les va a servir para la vida. Estoy diciendo cómo está formado el bloque de constitucionalidad federal. Está formado por la Constitución Nacional, por los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño, por las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por sus sentencias, por los documentos del Comité de Derechos del Niño, que es el órgano que interpreta la Convención. Bueno, vamos a mirar rápidamente así cuáles son los principios y los estándares estructurales a favor de niños, niñas y adolescentes en la Constitución. Primero, ya lo dije recién, es el reconocimiento del niño como sujeto de derecho. Miren, la Convención, cuando aparece en el año 1989, desplaza una visión que había acerca del niño en situación irregular. Antes se entendía que el niño era como un objeto de protección. Ahí sí, era el menor. El menor. Entonces, regía una ley entre nosotros, nacional, la ley del patronato del Estado. Entonces, el niño era un objeto de protección. Pero después, con la Convención de los Derechos del Niño, el niño se transforma en eje de protección y en sujeto de derecho. Deja de ser objeto de protección para transformarse en el sujeto de protección. Es una persona humana que es titular de derechos, a quien se le reconocen derechos, pasa de ser menor a ser ciudadano. Miren qué importante es esto que estamos diciendo. Entonces, el primer estándar es el reconocimiento del niño como sujeto de derecho. El segundo está en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y es el principio de interés superior del niño. ¿Y qué dice esta norma? Dice que todas las medidas concernientes a los niños que tengan que tomar las autoridades, ya sean las autoridades como por ejemplo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los jueces, el Poder Judicial, los órganos administrativos, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones, deben respetar una condición primordial que es el interés superior del niño. Se transforma en un estándar jurídico de máxima categoría que es como la línea rectora, el principio rector para todas las decisiones. Hoy ningún juez podría dictar una sentencia sin tener en cuenta primordialmente cuál es el interés superior del niño. ¿Qué hay que considerar entonces a la hora de valorar el interés superior del niño? Anótenlo, porque esto es importante. Primero, su opinión. Acá van a ver ustedes en la Convención, cuando la lean, que el artículo 12 habla del derecho del niño a expresar su opinión en todo asunto donde su interés esté comprometido. ¿Qué significa oír al niño? Escucharlo, oír su voz, sí. Puede ser pequeño y a lo mejor siempre hay que oír al niño. A veces el niño puede dibujar y tal vez no hable tanto. El niño se debe hacer oír por la forma como los jueces, los asesores de incapaces en los procesos judiciales entienden que debe ser oído e interpretado. ¿Esta opinión del niño obliga al juez? ¿El juez tiene obligación de escucharlo? Sí. Pero dice también la ley que cuando tenga madurez, cuando tenga edad y grado de madurez suficiente, entonces esta opinión será tenida en cuenta
El juez no se siente ni debe sentirse nunca obligado por lo que el niño quiere, pero lo que no puede hacer es dejar de lado lo que el niño dice. Entonces, ¿tiene derecho a ser oído? Sí. ¿Cuándo? Siempre. Estamos hablando de un niño que tenga edad y grado de madurez suficiente para expresarse. Si es un bebé, no lo vamos a poder llevar a un proceso judicial porque no se puede expresar. ¿El juez tiene obligación de hacer lo que el niño quiere? No. Pero lo que el juez no puede dejar es de valorar la opinión del niño, porque uno de los derechos que tiene el niño es ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Artículo 12 de la Convención. Otra cuestión que hay que considerar es la identidad del niño. Artículos 7 y 8 de la Convención. El niño tiene derecho a conocer su realidad biológica, quiénes son sus progenitores, de dónde vino, cuáles son sus raíces, a conservar su nacionalidad, a conservar su nombre, sin injerencias que sean extrañas y sin que alguien manipule su identidad. También tiene derecho a preservar su entorno familiar. También tiene derecho a mantener comunicación y contacto con ambos padres siempre que esto sea posible, por supuesto. También tiene derecho a ser cuidado, tiene derecho a recibir cuidado de sus padres, tiene derecho a tener, a disfrutar de lo que se llama el derecho al bienestar, lo dice la Convención expresamente, a la protección, el niño tiene derecho a la seguridad, el niño tiene derecho a recibir medidas de protección y de resguardo para que su situación de vulnerabilidad, por ser una persona en desarrollo, no lo ponga en el escenario de tener que ver vulnerados sus derechos. Tiene derecho a la salud, tiene derecho a tener un buen nivel de calidad de vida, tiene derecho a la educación. Todas estas cosas, a expresar sus ideas, muchas, pero muchos derechos, y realmente la Convención es maravillosa en ese sentido. Ustedes van a tener que tener, junto con la Convención de los Derechos del Niño y el Código Civil, obviamente, la Ley 26.061. De esta ley se dice, es una ley nacional. Tienen que tenerla. Anoten por favor ese número porque es necesario que tengan esa ley. La van a encontrar si tienen un código civil con leyes complementarias. ¿Qué número, profe? Perdón. 26061. De esta ley se dijo que esta es la ley reglamentaria de la Convención de los Derechos del Niño. Es una ley nacional, que realmente es una ley estupenda, tiene un decreto reglamentario también, y en el artículo 3 se define el interés superior del niño y dice la ley, interés superior del niño es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías que la ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ya vimos entonces el derecho a ser oído, el derecho a expresar su opinión, ya hablamos de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Quiero decirles que este tema de la autonomía progresiva no se debe confundir con el tema de la capacidad. Este reconocimiento de la autonomía personal tiene que ver justamente con lo que decíamos, ¿no? La calidad de sujeto de derecho que tiene. Y la posibilidad de, como no es una persona incapaz, sino todo lo contrario, es capaz, con una capacidad o autonomía progresiva, entonces también va a ejercer sus derechos en forma progresiva. Esto en bioética se llama competencia. Anótenlo porque es importante, para que ustedes conozcan algo más. En bioética se llama competencia. ¿Cuándo hay competencia desde el punto de vista bioético? Cuando hay una conciencia reflexiva. Vamos a pensar en un adolescente de 16 años. Tiene madurez, tiene una conciencia reflexiva, toma decisiones de manera libre, es decir, sin coacciones,
Y ven ustedes que este es independiente del concepto de capacidad civil. Bueno, otro principio que tenemos es el principio de no discriminación. Y cerremos ahí porque estamos haciendo nada más que un paneo para que cuando ustedes vayan a la Convención de los Derechos del Niño puedan sentirse ágiles porque ya tienen bastante idea de todo lo que dice. Vamos a entrar entonces a ver qué es esto que nos pide el programa del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes. Aquí van a ver ustedes que yo puse concepto el artículo 14 de la ley 13298. A esta ley la tienen que tener sí o sí. Esta ley la pueden encontrar en los códigos de procedimiento para los que han hecho procesal, código de procedimiento que tiene leyes complementarias. Esto es una ley de la provincia de Buenos Aires. Miren, en la Nación tenemos la ley 26.061, ley nacional. Y cada provincia tiene una ley igual a la nuestra, que es 13.298. Es una ley donde se regula y se instaura el Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos con la normativa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo se integra este sistema de promoción y protección de los derechos del niño? Se integra con una serie de organismos y con una serie de servicios. Seguramente ustedes han oído hablar del Servicio Local de Protección de Derechos del Niño, han oído hablar del Servicio Zonal de Protección de Derechos del Niño. Bueno, esos son servicios. También habrán escuchado hablar ustedes del CPDEM. ¿Escucharon hablando del CPDEM? El CPDEM, como dice su sigla, CPDN o CPPDN, quiere decir Centro de Promoción y Protección de Derechos del Niño. Son organismos que integran el sistema. Entonces, ¿cómo se integra el sistema? Con una serie de servicios y también de organismos. Ahora vamos a ver cómo son. ¿De qué se ocupa el sistema? ¿Hola? No me pone de loca. Estoy cansada de tanta propaganda por teléfono, tanta publicidad política. ¿De qué se ocupa el sistema? Estoy haciendo preguntas en los títulos para que ustedes puedan responder. Para mí, si hay una forma maravillosa de estudiar, es cuando me hago preguntas. Porque entonces, con las preguntas, mi cabeza puede estructurarse mejor en el tema. La primera pregunta era, ¿cómo está integrado? Y esta pregunta es, ¿de qué se ocupa el sistema? Hola, estoy dando clase. Estoy dando clase. Estoy dando clase. Perdón. Besito. No, no hay problema, sí estoy acá. ¿De qué se ocupa el sistema? Bueno, este es un sistema que para la promoción y para la protección de los derechos del niño necesita políticas, necesita programas, necesita actividades, necesita acciones. Entonces, el sistema se ocupa de formular las políticas, de organizar los programas, de coordinarlos, de supervisarlos, de orientar las actividades. De todo eso se ocupa el sistema. Formular políticas, programas, acciones, todo esto que tiene por objeto promover y proteger los derechos de niños y adolescentes. Los coordina, los supervisa, pero también, cuidado, los ejecuta. Es encargado a través de sus órganos de ejecutar estos programas, estas políticas, y también ejerce el control. ¿Dónde? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, pero también en el ámbito de la Municipalidad de Mar del Plata y en nuestro partido de General Pueyrredón. Ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál es la finalidad del sistema? ¿Qué finalidad tiene este sistema? Bueno, este sistema tiene una finalidad de garantizar, de asegurar que se hagan efectivos los derechos de niños y adolescentes.
¿Qué derechos? Bueno, especialmente esos derechos que han sido vulnerados. Es decir, que cuando uno de los organismos toma conocimiento que hay niños con derechos vulnerados, lo primero que se debe pensar es que esos derechos deben ser restablecidos o restituidos. Entonces, toda la política del sistema de promoción y protección de derechos del niño tiene por función la prevención para evitar que los derechos sean vulnerados, la asistencia en caso que estuvieran amenazados estos derechos o que estuvieran vulnerados y con la asistencia se pudieran restablecer, la protección, y siempre la palabra es restitución de derechos. Vamos a ver cuáles son los recursos que tiene el sistema. Bueno, dijimos recién que el sistema tiene programas, que tiene acciones, que tiene políticas. Y van a ver ustedes que hay programas, lo van a ver en la ley 13298, hay políticas de promoción, políticas de protección de derechos, pero el programa también es un programa, tiene su propio presupuesto, o sea que hay recursos económicos. Y estas medidas de las que habla la ley se aplican para, a la hora de restablecer derechos de niños vulnerados, se aplican a través de procedimientos que se deben cumplir y a los que se deben ajustar no solamente las autoridades judiciales, sino también los organismos administrativos del sistema de niñez. ¿Y cuáles son los órganos del sistema de protección de derechos? Ahí les puse los artículos para que ustedes vayan directamente a la ley y lo puedan ver. Estamos hablando siempre de la ley provincial 13298. Bueno, los órganos del sistema son básicamente dos. Y acá hablamos de servicios. Miren que al principio dijimos, ¿cómo está integrado? Por organismos y por servicios. Acá hablamos de los servicios. Uno es un servicio zonal de promoción de derechos del niño. Ahí les puse la sigla porque así está especificado que pertenece a la provincia y que es provincial. ¿Lo tenemos en Mar del Plata? Sí. Está en uno de los pisos, creo que es el 8º piso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, acá en la calle Córdoba, en el edificio. Ahí funciona. Esto se llama Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y es provincial. Y también están los servicios locales de promoción y protección de derechos del niño. En algunos lugares se les llama servicio local y nosotros acá lo llamamos CPDEN. C de centro, P de protección, P de promoción, D de derechos, N de niño. Y ese es municipal. Anoten porque es distinto el lugar donde actúan. Uno es el servicio zonal, provincial, y los otros son los servicios locales. Hay muchos CPDEN en la ciudad de Mar del Plata. Muchos centros de protección de derechos del niño que están funcionando, ya vamos a ver cómo y dónde están funcionando. Los recursos del sistema los vimos, los órganos del sistema. Ahora vamos a ver el ámbito territorial donde funciona. Los servicios locales, llamados CPDEN, pero también, por ejemplo, en Miramar se le llama servicio local. Primero, son municipales. Dependen del municipio de la ciudad, del partido de General Pueyrredón. ¿Funcionan dónde? En los barrios principales de la ciudad. Saben que a veces están funcionando en los lugares donde hay sede de una comisión de fomento, por ejemplo. Puede ser en algún lugar, por ejemplo, en la ciudad de Chapandalal o de Batán, funcionan donde hay una sala de salud, que es un edificio bastante grande, entonces funciona en uno de esos lugares. Bueno. Y están integrados por un equipo. ¿Cuál es el equipo? Son profesionales. Uno es un abogado, otro es un psicólogo y el otro es un trabajador social. Repito, ¿dónde funciona? Municipal.
funciona en los barrios principales de la ciudad. Y están integrados, son muy poquitas personas, pero todos tienen una integración así. Hay abogado, hay trabajador social y también psicólogo. ¿Cuándo interviene el Servicio Local de Protección de Derechos del Niño? Bueno, cuando tomo conocimiento que hay una situación de vulnerabilidad de una persona menor de edad, cuando toman conocimiento, a veces porque alguien denuncia, por ejemplo, hace poco tiempo, unos vecinos denunciaron al Centro de Protección de Derechos del Niño del barrio que había unos padres que tenían 5 niños a los que mandaban a dormir sin comer. Los niños eran siempre castigados, muchas veces tenían que ir a ejercer la mendicidad para traer dinero, y aparte estos niños eran golpeados, castigados en la casa. Eran como una especie de esclavos. 5 niños, los vecinos hicieron esta denuncia porque los veían con mucho sufrimiento. Entonces, ahí, esa es una forma de tomar conocimiento y ellos ahí pudieron intervenir. Otra forma es, por ejemplo, en un caso que tuve la semana pasada, yo soy defensora oficial, soy titular de una unidad funcional de defensa del Poder Judicial, que tiene competencia en materia civil y también en materia de familia. Y nosotros tuvimos un caso hace muy poquito de una niña que fue abusada por uno de los miembros de la familia, en realidad de la familia extensa. Entonces, una persona conocida hizo la denuncia, y como la niña está en un lugar alejado, una zona bastante alejada del Mar del Plata, que está más bien cerca de otra ciudad, entonces lo primero que hizo el juez es darle intervención al servicio de derechos del niño de ese lugar. ¿Para qué? Para que haga una primera intervención, para que vea cuál es la situación, para que informe al juez cuál es la situación. Porque esta es la idea. Siempre debe intervenir en primer lugar el organismo de niñez. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un abrigo, y entonces sí hay obligación de hacer, de dar a conocer al juez la medida. Ya lo vamos a ver, no me quiero anticipar. Bueno. ¿Cuándo intervienen entonces? Cuando toman conocimiento de una situación de conflicto, donde hay derechos de niños que están vulnerados, derechos de niños que han sido violados, en este caso de esta niña, el derecho a su integridad sexual, el derecho que tiene una persona a su integridad, pero también el derecho a vivir una niñez con bienestar, dentro de los parámetros propios de la infancia. Bueno, se le dio intervención, sí, y su intervención fue buena, el informe que hicieron fue un informe interdisciplinario, excelente. Entonces, toman conocimiento por denuncia, como el caso que les conté, o toman conocimiento por oficio. Hace poco tiempo también vimos que había unos padres muy jóvenes que tenían 3 niños, muy chiquitos todos, pero muy pequeños, y mientras los padres estaban pidiendo y haciendo cosas para pedir dinero en medio de los autos, los niños estaban sentados en el cordón de la vereda, justo en el lugar por donde pasaban los autos. Entonces se hizo la denuncia, se les envió un oficio para que intervinieran en forma inmediata y pudieron, a través de esta intervención que tienen ahí un equipo que se llama Equipo de Atención al Niño en Situación de Riesgo. Ustedes vieron que hay un número del niño que se llama 102. Bueno, se puede activar a través de ahí también, a través del número del 102, digamos, son estos casos de riesgo, de emergencia, y entonces sacaron a los niños de la calle, los pusieron en un lugar seguro y empezaron a trabajar para que los padres vieran la posibilidad de cambiar su forma de vivir, o por lo menos de cuidar a sus hijos, porque estos chicos estaban muy descuidados.
3 pequeñitos en un riesgo enorme, sentados en el cordón de la vereda y los autos les pasaban por encima. Cuando fueron a ver dónde vivían estos padres, estaban viviendo en una casa que estaba en construcción, no era una casa de ellos, era un lugar que no tenía puertas, que no tenía ventanas, un lugar donde ellos tapaban con diarios. Entonces, bueno, se dan cuenta ustedes que esta situación social de gran vulnerabilidad de los niños y también de su familia merece que el Estado tome en cuenta esta situación para ver qué necesidades tienen para ayudarlos. Porque si estos padres realmente quieren conservar a sus hijos, van a estar dispuestos a recibir la ayuda para mejorar su situación. Bueno, ¿qué pasa cuando hay la primera intervención que se hace? Lo primero que hay que hacer es buscar alternativas, ¿sí? ¿No? Para llevarse al niño del lugar donde está con su familia, si fuera posible, claro, si no, en lo posible para preservar las relaciones familiares, si se puede y si esto realmente no vulnera el interés superior del niño. Porque a veces estar en un ambiente al que lo vamos a dejar solo porque se trata de la familia, cuando en realidad el chico tiene todos sus derechos vulnerados allí, no le estamos haciendo ningún favor y en realidad le estamos haciendo un daño, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, mientras se pueda, y eso sea bueno para el interés del niño y sea conveniente, es no separarlo de la familia. Hay que ver, entonces, tendrán que ver cómo ejecutar estos programas para restablecer estos derechos y vamos a ver cuáles son estas medidas de protección. Antes de adoptar una medida, lo primero que tenemos que ver es qué necesidades tienen los chicos. Tenemos que ver. Primero, nos preguntamos, ¿hay niños o adolescentes acá, en este caso, que tengan derechos vulnerados? Y sí. A ver, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, los niños perdieron la escolaridad. ¿Hace cuánto? Y hace 2 años que no van a la escuela. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque se levantan tarde, porque los padres no los llevan, porque no tienen la costumbre de que los niños se eduquen. O sea que hay derechos vulnerados, sí. ¿Qué derecho? A la educación, a tener un mejor futuro, a desarrollarse y formarse de una manera ordenada y también, por supuesto, la educación sabemos que es obligatoria en este país. La primaria es obligatoria y ahora la secundaria también. Bueno, segundo, nos preguntamos, si no están ahora vulnerados los derechos, ¿hay amenazas de vulneración de derechos? Y sí, sí, porque si los dejamos aquí, aunque les demos dinero a los padres para arreglar y poner las puertas y ventanas de la casa, acá hay niños que no se educan, no los llevan a la escuela. ¿Por qué? Porque no les parece importante. Bueno, hay amenaza de vulneración de derechos. Tercero, ¿qué necesidades tiene el niño? ¿Cuáles pueden ser estas necesidades? Y pueden ser necesidades de educación, como estamos viendo, de salud, un niño que está enfermo y que no tiene tratamiento. Podrían ser de nutrición, niños desnutridos, mal alimentados, niños a los que se les alimenta solo con salchichas, o solo con papas, o solo con cosas que no tienen nutrientes. A veces, personas que pueden comprarlos, pero que se acostumbran a vivir de una manera que al niño realmente le produce vulneración de derechos. Un niño que necesita dirección, que está todo el día en la calle, que viene a cualquier hora. Bueno, entonces, las medidas de protección integral. Antes de tomar medidas, nos preguntamos, ¿acá hay chicos con derechos vulnerados, niños? ¿Sí o no? ¿Y amenaza de que se le vulneren los derechos? Respondemos. ¿Y cuáles son las necesidades? Bueno, hay que ver las necesidades. Reconocer necesidades es lo primero, disponer medidas adecuadas le sigue a eso en ese orden. Vamos a ver de qué necesidades estamos hablando. ¿Son necesidades alimentarias? Y puede ser. A lo mejor los padres no tienen el ingreso adecuado y apropiado, a lo mejor no tienen trabajo, a lo mejor viven de changas esporádicas, y a lo mejor estos ingresos de sus papás no les permiten cubrir las necesidades básicas. Hoy decimos que para completar o para cubrir una canasta familiar necesitamos 62.000 pesos. Miren, lo sabemos bien,
porque nosotros en las defensorías, una unidad funcional de defensa antes se llamaban defensorías, nosotros vemos muchísimo este tema de la vulnerabilidad, cuando faltan recursos, cuando las personas se consideran pobres por no poder cubrir una canasta básica. Así que acá hay que ver si son necesidades alimentarias, si faltan ingresos, si falta trabajo, cómo están las necesidades básicas, que tienen que ver con la comida, tienen que ver con la ropa, tienen que ver con el vestido, tienen que ver con la educación, con la salud. Los niños practican la mendicidad, también hay que ver. Han perdido la escolaridad, les falta vivienda. A lo mejor viven en lugares donde están en obras sin terminar, por falta de materiales, faltan techos, faltan puertas, faltan pisos. Miren, hace más o menos 10 días recibimos un informe de unos chicos que son adolescentes y los informes sociales decían que habían ido trabajadores sociales a la casa, los chicos estaban en un grupo, en una organización del Estado que se llama Envión, que es un programa de ayuda a adolescentes, y los estaban ayudando con sus clases, porque se estaban atrasando. Y entonces hicieron 2 informes sociales y dijeron que lo llamativo es que hacía 10 años que la familia estaba en obra, que no terminaban nunca la casa. Entonces, en una habitación que era de los chicos tenían todo como arrumbado, o sea que esa habitación no existía. En la cocina tenían todo lo de la otra cosa. En la otra tenían materiales. Y vivían en un ámbito tan, pero tan incómodo y tan pequeño, y la casa era una casa muy grande que tenía 2 pisos. Entonces, esto de ver necesidades, ¿qué se puede hacer por esta familia para que empiece a tener otras prioridades? A lo mejor necesitan un poco de orientación, un poco de planificación. Hay que ver qué necesidades hay. No siempre son básicas de alimentos, de escolaridad y de salud. A veces tiene que ver con trabajar con los padres. El programa del Sistema de Protección y Promoción de Derechos del Niño tiene, son diversos los programas que hay, ¿no? Dijimos hoy que esto formaba parte de las políticas del sistema. Hay programas de apoyo para que el niño viva en familia, hay programas de fortalecimiento familiar, hay becas de estudio, por ejemplo. El problema es que hoy, por ejemplo, las becas de estudio son 2,50 pesos. En un momento, cuando esto empezó, las becas de estudio tenían sentido. Hoy son tan, pero tan mínimas estas ayudas que realmente han dejado de ser ayudas. Algunas, no todas. Pero las becas de estudio han bajado mucho su valor. Por ejemplo, pueden proveer programas de guarderías para que las mamás o padres trabajen y poder dejar en guarderías a los chicos. A veces se dan subsidios para esto. Hay ayuda escolar, como el caso del programa Envión que les conté, es para adolescentes y es para ayudarlos en su escolaridad cuando no pueden pagar un profesor particular y necesitan nivelarse otra vez. Hay otros programas que proveen ayuda para cuidado de niños en el domicilio. Hay otros que proveen orientación y también tratamientos clínicos o tratamientos médicos para niños que tengan vulnerado su derecho a la salud y algún tipo de patología que los afecte, y ayudar a los padres también para que puedan acompañar al niño o a lo mejor algún acompañante terapéutico. Otros son programas de asistencia económica, que hoy también han bajado muchísimo y prácticamente no hay. Durante algunos tiempos, algunos gobiernos cortaron esta ayuda y la verdad es que desnaturalizaron mucho el sistema. Nosotros tenemos un país con un alto grado y nivel de pobreza, en número, de pobreza estructural, y creo que todos estos sistemas hay que reforzarlos. Hay que reforzarlos porque la cuestión social se ha transformado en una cuestión muy conflictiva y muy complicada. Muchos hijos de estas familias con problemas sociales no van a poder terminar ni siquiera lo básico de su educación. Y también hay programas de apoyo a los padres para poder cumplir con su tarea
y su responsabilidad parental. Y por último vamos a ver esta medida, que es una medida que seguramente ustedes conocen, que es la más importante, la más conocida. Todas son importantes, pero esta es la más reconocida, porque esto nos vincula con el sistema en el ámbito judicial. Se llama abrigo. Anoten porque abrigo está en todos los exámenes y vamos a hablar de abrigo siempre. Y les vamos a preguntar esto en los exámenes. El abrigo está regulado en el artículo 35 de la Ley 13.298. Y es una medida de protección de derechos del niño, pero de tipo excepcional. Podríamos decir que es una medida extraordinaria. Pero también decimos que es una medida provisoria. ¿Y cuándo se toma un abrigo? Bueno, se toma un abrigo cuando hay signos bien evidentes, bien manifiestos, que se pueden verificar y que se pueden acreditar de vulneración de derechos de niños y adolescentes. Entonces acá se debe tomar en forma urgente una medida para separar al niño con sus derechos vulnerados de este hogar y de este ámbito familiar donde se ha producido este problema. Y trasladarlo a otro lugar, a otro espacio, con una finalidad que es una finalidad reparadora, una finalidad restaurativa, una finalidad que, como decimos hoy, sirva para restablecer, para restituir derechos vulnerados. Por ejemplo, la casa de la abuela, la casa de la tía. La casa, en este caso, sería un abrigo en ámbito familiar. Así se llama. El abrigo en un ámbito familiar alternativo, por supuesto, alternativo al lugar donde el niño vivía. Puede ser la casa de la abuela, puede ser la casa de una tía, puede ser la casa de algún otro pariente que diga, puede vivir conmigo durante todo este tiempo hasta que se pueda determinar qué es lo que pasa y ver si puede volver a su casa otra vez. Pero también puede ser un espacio que no sea precisamente familiar, porque a veces la familia no está en condiciones, o tiene muchos hijos y no puede, o vive en lugares muy reducidos, a veces hay problemas de trabajo o de ingresos y tiene muchos chicos, entonces no siempre tenemos que pensar en parientes. Puede ser en el ámbito alternativo de un referente afectivo. Tengan en cuenta esta denominación. Un referente afectivo podría ser el padrino, la madrina del niño, podría ser un vecino que tenga afecto y relaciones vinculares con la familia, podría ser la familia, no sé, que son padres de un compañerito de la escuela, que diga, sí, vamos a hacer un acogimiento de este tipo mientras dure el proceso de abrigo. Referente afectivo. Es la incorporación de un personaje que empieza a ser gravitante en el marco de la socioafectividad, en el derecho moderno de familia. Anótenlo, porque después lo van a encontrar ustedes en muchos lugares. Y puede ser que no tengamos un referente afectivo, puede ser que no tengamos ningún pariente, y entonces lo que tenemos es una institución del Estado, algo que se llama hogar convivencial, como por ejemplo el hogar Arenaza, el hogar Gallone. Hay varios hogares en Mar del Plata donde hay niños que de la justicia dispone que estén allí en este tiempo, en una institución, para que sus derechos puedan ser restituidos nuevamente. Por ejemplo, un niño no escolarizado, cuando ingresa a un hogar convivencial, que es un ámbito alternativo, pero institucional, se le inscribe en la escuela, se lo acompaña. En algunas instituciones hay una combi que lleva a los niños del hogar a la escuela. ¿Se dan cuenta? Se trabaja para eso. Vamos a ver el procedimiento en el abrigo, de acuerdo al artículo 35.
El Centro de Protección de Derechos del Niño, esto que le llamamos CPDEN, va a citar a los familiares o a los referentes afectivos del niño a una audiencia en su sede. ¿Y quiénes van a estar presentes en la audiencia? El equipo técnico profesional. Ya sabemos que hay abogado, hay psicólogo, hay trabajador o trabajadora social, o bien el equipo técnico de la institución donde el niño esté residiendo. Y también se cita al niño. Y ahora vamos a ver cuál es el procedimiento del abrigo. Esto quiero que lo tengan bien presente, porque esto no se lo van a olvidar nunca. Ustedes, cuando sean abogados, van a trabajar en familia seguramente. Siempre van a tener que intervenir en alguna cuestión de familia. No tengo ninguna duda que va a ser así. Y entonces este procedimiento de abrigo es algo que ustedes ya tienen que ir internalizando, no solo para el examen, sino para saber lo que pasa en la realidad. Esto es muy común y todos los días se da. Primero, lo vamos a leer para que ustedes lo vayan anotando si quieren, más allá de que el power les va a quedar. Primero, me pregunto, ¿quién adopta la medida excepcional de abrigo? El Servicio de Protección de Derechos del Niño, que toma conocimiento, que se entera, que toma intervención, que se involucra, que se informa, que sabe todas las cosas y que puede hacer un buen informe para tomar la medida. Segundo, ¿qué tiene que hacer? ¿Se guarda la noticia? No. Tiene deber de informar. ¿A quién? Al juez. ¿Y a quién más? Al asesor de menores e incapaces. ¿Quién es este asesor de menores e incapaces? Lo van a encontrar ustedes en el artículo 103 del Código Civil y Comercial. Es el representante promiscuo, cuando digo promiscuo quiere decir sin diferenciación, de todos los niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida. Se llama asesor de menores e incapaces. Entonces, tiene que informarle al juez y al asesor de menores. ¿En qué término? 24 horas. Así que hay que actuar rapidito acá. ¿Qué se hace entonces? Se abre un proceso judicial. Y ahí vinculamos el sistema con la justicia. Ya tenemos un expediente judicial que tiene carátula. Acá tengo un expediente, ustedes ya saben lo que es un expediente, no se los tengo que mostrar, pero acá tengo un expediente que se llama, ponele, Rodríguez Carolina, sobre abrigo. Así se va a llamar. Un expediente así se abre. Este expediente, que va a llevar el nombre del niño con la materia abrigo, obliga al juez a estudiar el caso. Y el juez tiene 72 horas para dictar una medida que le da legalidad al abrigo. Entonces, primero adopta la medida excepcional el Servicio de Protección de Derechos del Niño, que toma la primera intervención y que conoce el caso. Debe informar al juez y al asesor de menores. Se abre un proceso judicial. Ya tenemos el expediente, el juez se sienta a estudiarlo y dentro de las 72 horas el juez debe dictar una medida y dictar una resolución que dice que se llama medida de legalidad del abrigo. Otorga legalidad, declara la legalidad del abrigo. Entonces ahí sí se adoptan las medidas de protección de los derechos que corresponden. El informe del CPDEN de apertura va a explicar que los niños tienen tantas necesidades, que la familia es una familia disfuncional, que ha ocurrido tal cosa, por ejemplo, que se trata de un niño que recibe maltrato físico, maltrato psicológico, o derechos vulnerados, o desnutrido, o sin tratamiento médico. Bueno, todas esas cosas lo va a decir el informe. Entonces se van a adoptar medidas para ir restituyendo estos derechos. Se va a citar al proceso. ¿A quién? A los progenitores. Puede ser el padre, puede ser la madre, o los dos juntos,
con el que estaba viviendo el niño, a los representantes legales, puede haber un tutor, a los abrigadores, también. Otra pauta importante, interviene el equipo técnico, pero del juzgado. Ya van a ver ustedes en una de estas unidades que están estudiando cómo está formado un tribunal de familia. Tiene un juez, tiene un consejero de familia, tiene un secretario, pero también tiene un equipo técnico. Y ese equipo técnico está formado por un psiquiatra, por un psicólogo, por trabajador social. Entonces acá va a intervenir el equipo técnico. ¿Qué va a hacer? Bueno, el niño va a ser citado, la familia va a ser citada, habrá entrevistas con psicólogos, el trabajador o trabajadora social irá a su domicilio, hará un informe social. ¿Para qué sirve un equipo técnico en un juzgado? Son los ojos del juez fuera del juzgado. Es la mirada del juez a través del psicólogo. Es la opinión que el juez se va a formar teniendo todos estos informes que son, el equipo es interdisciplinario. Acá se va a citar para ser escuchados a los niños, a los adolescentes que estén involucrados. Y le puse el artículo 12 porque ese es el artículo 12 de la Convención que dice que tiene derecho a ser oído. Bueno, ¿cuánto dura este proceso? 180 días. 6 meses dura. Se puede prorrogar un poquito más, no mucho más. En ese plazo el juez debe resolver. ¿Cómo resuelve el juez? El Servicio de Protección de Derechos del Niño ha seguido trabajando durante este tiempo y siguió trabajando justamente para que las medidas de restitución de derechos pudieran funcionar. Siguió haciendo el seguimiento para saber cómo está el niño en el hogar de los donde está viviendo el abrigo, o sea, de los abrigadores o del abrigador. Entonces, ¿qué va a hacer el Servicio de Protección de Derechos del Niño? Lo que va a hacer es presentar un informe. Se llama Informe PER, P-E-R. Con este informe se clausura el expediente, se clausura el proceso. ¿Y qué le va a decir al juez? Señor juez, todo esto es lo que nos pasó cuando el niño tenía sus derechos realmente vulnerados, se dio lugar, se inició la medida de abrigo, y ahora lo que tenemos es esto. Los padres no han mejorado su situación. Sus padres tienen adicciones, no quieren trabajar, sus padres están viviendo uno en cada lugar. El padre, por ejemplo, ¿no? Cosas que pueden pasar. El padre se fue a vivir a otra provincia, no sabe dónde está. La madre se unió en pareja con otra persona y se fue también a vivir a otra provincia. Los chicos están solos, no tienen abuela, no tienen abuelo, no tienen a nadie. Solo un referente afectivo. Entonces, el juez debe decir, hay que resolver. ¿Y qué dice el informe PER? Bueno, se sugiere iniciar un proceso de declaración en situación de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque la familia biológica no ha podido revertir la situación que tenía. Entonces no puede volver el niño a vivir otra vez con su familia. Hay que avanzar hacia un proceso de restitución de su derecho a vivir en familia. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, el asesor de incapaces debe iniciar un proceso de declaración en situación de adoptabilidad. Luego, cuando se termina, después lo vamos a estudiar bien a esto, ¿sí? No me quiero extender más allá. Pero esta es una opción que tienen, por ejemplo. Profesora, Muy bien, ¿sí? disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, déjeme terminar la idea acá y charlamos de la consulta, ¿sí? Perfecto. ¿Qué otra cosa puede decir el informe PER? Los padres han mejorado la situación, han conseguido trabajo, están en mejores condiciones, están haciendo un curso para tratar de resistir y aprender a comunicarse sin golpear. Creo que están en condiciones los padres y aparte quieren que el niño vuelva a su familia. ¿Vuelve? Sí.
si está en las mejores condiciones para que el niño vuelva al hogar, vuelve al hogar. ¿Entienden? Entonces, el informe PER dice cómo se avanza, porque el abrigo justamente dura este tiempo, por eso decimos que es una medida provisoria. El niño fue tomado de su casa para el abrigo. ¿Puede volver? Bueno, el informe va a decir si puede, si no puede, qué se hizo, si dio resultado, si no dio resultado, o bien si avanza hacia una adoptabilidad. Acá lo pusimos, en el punto 11, el juez decide si el niño regresa al hogar, si permanece en una guarda institucional, puede disponer la guarda con un familiar que garantice sus derechos. Bueno, a partir de acá ya no nos regimos más por la ley del sistema de protección integral de derechos, nos vamos a regir por las normas del Código Civil y Comercial. ¿Cómo termina este abrigo? Termina con una guarda. Una guarda. La guarda en ámbito institucional, suponiendo que se quedara en el hogar convivencial, hasta que se decrete su situación de adoptabilidad y entonces se pueda avanzar hacia una guarda con fines de adopción en el hogar de una familia que lo vaya a adoptar, o bien puede ser una guarda en casa de un pariente, por ejemplo la abuela. Tenemos muchas guardas a parientes, a esa la rige el artículo 657 del Código Civil, y acá termina el abrigo. Bueno, esta sería nuestra clase de hoy. Ya están cansados, ha habido mucha información y les veo carita de muy abatidos y agobiados, diciendo, bueno, stop, terminemos con esta clase, ya pueden hacer. Bueno, ahora los escucho yo y ustedes me preguntan lo que quieran. El compañero recién me dijo que quería preguntar, lo estoy escuchando. ¿Se fue? ¿Ustedes me escuchan a mí? Bueno. Compañero, ¿qué habrá querido preguntar? Doctora, ¿le puedo hacer una consulta yo si el compañero no Sí, está? cómo no, claro. Yo quería preguntarle en el caso de qué pasa en el caso de que estos parientes o vecinos no quieran aceptar la guarda y en la localidad no hay un hogar convivencial, digamos. ¿Qué se hace con ese niño que está vulnerado? Bueno, aquí en Mar del Plata eso pasa mucho, porque no son tantos los hogares convivenciales que hay, y aparte hay que tener vacantes, a veces no hay parientes, entonces se buscan hogares en otros lugares. Por ejemplo, hay un hogar en Miramar, que se llama Hogar Aleluya, que es bastante grande, entonces los niños van a un lugar donde puedan estar. Hay otro en Balcarce, ¿sí? Se busca un lugar donde haya una vacante. La idea es que no se alejen demasiado, sobre todo porque a veces hay familiares que quieran visitar y todo eso. Pero bueno, a veces el Poder Judicial les otorga, o el sistema mismo de protección les otorga pasajes gratuitos para facilitar la comunicación y todo eso. Eso es lo que se hace. Cuando no hay familiares y cuando no hay referentes afectivos, bueno, entonces la institución es lo único que tenemos. Ahora, si en esa ciudad, que a lo mejor es una ciudad pequeña, no hay una institución así, bueno, debe haber en algún otro lugarcito. A veces hay hogares que se abren para tener 4 o 5 niños al cuidado de una persona, por supuesto con control del Estado, ¿no? Ahora conocemos una persona, por ejemplo, que tiene como 10 niños con una casa grande que la adecuó para eso y que la afectó para trabajar. Bueno, se van sumando, pero es así, en otro lugar. ¿Eso contesta? Sí, perfecto, ¿Contesta lo gracias. que claro. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? Llegó el compañerito que se fue ofendido porque le dije que me esperara un segundo que terminara la idea. No, profe, no. No me respondía la computadora y como la compañera preguntó, me quedé fuera de la conversación un ratito nada más.
No me respondía la ¿quiere computadora. No, preguntar? en realidad usted capaz que lo dijo después, como se me había trabado un poco la compu, eh, dijo que la medida se tomaba, perdón, que se dictaba una resolución luego de los 6 meses, pero la medida de abrigo se toma en 72 horas, ¿verdad? Sí, Ah, la bien. medida Yo de pensé que, abrigo. claro, no sabía si había No, entendido bien que pensé que se tardaba adopta la 6 medida meses de la resolución. abrigo. No. El abrigo es entra con una medida de abrigo. Entra con una medida de abrigo al juzgado. A ver, el abrigo se toma Bien, en sede administrativa, porque estamos hablando de un servicio de protección de derechos del niño que es municipal y que es un organismo administrativo, ¿sí? Ahí, cuando toman conocimiento de todo y tienen toda la prueba, arman un expediente, arman un informe, y entonces le informan al juez, señor juez, aquí se lo presenta, rápido, y ahí se abre el proceso judicial. O sea que ya está el abrigo. ah, bien, Lo que hace el juez, estudia el caso, el juez se toma 72 horas desde que el juez toma conocimiento de que ingresa el proceso para darle legalidad a esta medida de abrigo. ¿Me entienden? Se toma en sede administrativa, se informa al juez, se inicia este proceso y entonces el juez le da legalidad, ¿sí? Con una medida, con una resolución judicial. Y bueno, en el marco del proceso de abrigo se van tomando las medidas de protección de los derechos de las que ya hablamos, se citan los padres, se fijan audiencias para ir al niño, para ir a los familiares, o tal vez al referente afectivo, el trabajador social hace los informes, puede ir a la casa de las personas para ver cómo está el niño, cómo está viviendo la familia, porque en definitiva la idea de que ese niño vuelva a la familia, vuelva otra vez a su casa, si puede. Por eso es que el último informe es un informe que va a decir, mire, en estos meses se hizo todo esto y no dio resultado, ninguno. O sí dio resultado. O bien el resultado que dio es este. No puede volver con los padres porque no están en condiciones. Pero sí encontramos una tía que dijo que está dispuesta a tener la guarda. Entonces, el juez resuelve una guarda provisoria y obliga a la tía a buscar un abogado, y acá tiene un montón que va a tener abogados, para que el abogado inicie un proceso que se llama guarda a parientes. Artículo 657, podría suceder también, que cuando se cite a los padres, a los progenitores, ellos digan que no pueden o que no quieren, y que lo que quieren hacer es delegar, por ejemplo, en un pariente, en la hermana de la madre, por ejemplo, en la tía, delegar el ejercicio de responsabilidad parental. Entonces ahí nomás se hace un acuerdo que el juez después homologa, es por un año, después se tiene que prorrogar por otro año más. Pero no me quiero extender porque no los quiero cargar con tantas cosas. Ustedes tienen después un tema en una de las unidades que se refiere a las guardas. Y es precioso. Y ojalá que me toque porque me encanta, me gusta hacer guardas a mí, mucho. bien, Así profe. que, Esta bueno, figura del abrigador no está regulada en el Código Civil, ¿verdad? Es una ley especial. no, claro, por supuesto. Este es el sistema de protección y promoción de derechos. Por eso les dije, en el ámbito nacional, ley 26.061. En el ámbito provincial es la ley 13.298. Cada provincia tiene su propia ley, ¿sí? Pero la regulación principal es la de la ley 26.061. Por eso decimos, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061, de la que se dice que es una ley, dijimos, reglamentaria de la Convención, se le dice. Esa es la que instala el sistema, y después cada provincia lo toma y tiene sus propias normas. ¿Sí? Y para nosotros acá en la municipalidad funcionan estos servicios locales en cada barrio importante de la ciudad. Hay muchos con su equipo interdisciplinario, son poquitos, están municipalizados todos los miembros del CPDEN, y bueno, se trabaja bien con ellos, trabajan bien.
Y hay muchísimos, ya van a ver ustedes en los barrios. Pregunten a las personas y van a ver que siempre alguno ha tenido algún contacto con esto que le llamamos el CPD. Acá tenemos una colega, que es una muy buena especialista de Servicio Local de Protección, que es la doctora Casals, que está en la comisión de la mañana. Ella ha trabajado muchísimo y sigue trabajando en el tema. Conoce desde la teoría hasta la práctica, pero no se le escapa ningún detalle, porque ella ha sido parte de esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Les interesó, les gustó el tema? ¿Les pareció un tema interesante, un tema lindo, aburrido? Cuéntenme, porque pueden contarme. Yo no me voy a enojar. Bueno. A mí particularmente me pareció muy interesante. Les abre un panorama nuevo, ¿no? A lo mejor son cosas que uno no tiene mucho conocimiento de esto, sabe que existen, pero verlas así en su procedimiento y vinculadas a los casos, de verdad que es una cosa muy linda. El derecho de familia es precioso y ojalá que se puedan dedicar ustedes a eso. Bueno, mis queridos, les mando un abrazo grande hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a tener otro lindo tema para charlar. Así que los espero. Que tengan buen fin de semana y si pueden, yo voy a mandar esto para el campus, el aula virtual. Si ustedes pueden ir leyendo de a poquito, háganlo. Porque todo esto que vimos va a estar en los exámenes parciales. Se van a acordar, miren que el que avisa no traiciona, ¿eh? Digo, por las dudas. No se agarren todos juntos el último día. Vayan leyendo de a poquito, porque después de tener una clase, de ver el power, de leer, uno ya va haciendo como otra idea. Y van a poder hacer preguntas inteligentes en las clases que vienen, porque ya van a tener estos conceptos básicos bien afiatados y bien internalizados. ¿Me van a hacer caso alguna vez en la vida? ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Muy lindo tema. Hasta la próxima. Gracias, profesora. Un beso a todos, que tengan hermosa semana. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Adiós.